Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Las Voces de la Memoria. Hoy vamos a hablar de la proposición de ley de memoria democrática, de sus fallos y aciertos y cómo se ve desde una de las asociaciones memorialistas más reconocidas de nuestro país. Para ello tenemos con nosotros a Arturo Peinado. Arturo es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, una asociación que nació en 2004 a partir de la integración de varias asociaciones y foros por la memoria de ámbito territorial nacidos 2 años antes, con los objetivos de recuperar la memoria histórica de los y las antifascistas que lucharon por la República y de acabar definitivamente con la impunidad de los crímenes y de los criminales franquistas. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este episodio. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, por el contrario, por darnos la oportunidad de explicarnos y que la gente tenga la oportunidad de saber qué hacemos y a qué nos dedicamos. Gracias. Perfecto. Pues Arturo, según tengo entendido, la Federación de Foros que presides lleva años reivindicando la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. ¿Cómo recibiste la Ley de Memoria Histórica del 2007 del gobierno de Zapatero y cuáles eran las limitaciones que tenía y que aún tiene porque sigue vigente? Bueno, pues aunque era la primera vez que se legislaba sobre el tema de memoria histórica en España, y bueno, en primer lugar, creemos que habría el camino para hacer políticas de memoria en las instituciones, pero tenía una serie de déficits y de fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenía una falta de desarrollo reglamentario, no se hizo reglamento y no tenía régimen sancionador. Entonces era una ley que podía perfectamente no cumplirse. Dependía de la voluntad de quien ocupase cada institución en cada momento. Por ejemplo, el tema de la retirada de la simbología franquista. Como no había régimen sancionador, no había tampoco plazos establecidos para la retirada de determinada calle o monumento franquista. Y como la tipología que se establecía en la propia ley era bastante ambigua, pues el ayuntamiento o el ministerio o la comunidad autónoma que quería aplicar la ley de memoria lo hacía, y la que no quería aplicarla pues no lo hacía, y así hemos continuado hasta el momento, ¿no? En segundo lugar, tenía un problema grande, y era que establecía un sistema de sumación de fosas comunes privado, privatizado, ¿no? Para las asociaciones y para los familiares que tenían que pedir una subvención a una institución. En ningún caso intervenía la justicia, y las exhumaciones que se han hecho han sido extrajudiciales, ¿no? Precisamente en conflicto con la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, que establece que cuando se encuentran inhumaciones ilegales, más si existe o se ve unos síntomas de violencia en las personas que se encuentran allí, los restos humanos que se encuentran allí, el juez debe personarse y abrir un procedimiento. Y aquí, en cambio, la ley de memoria establecía una excepción. Eso no se ha aplicado y no ha sucedido, ¿no? Por otro lado, tenía otro déficit fundamental, y era que no anulaba las sentencias represivas del franquismo. Las declaraba ilegítimas, lo que no significa nada porque es un concepto sin validez jurídica, ¿no? Ilegítimo no significa absolutamente nada para la justicia, ¿no? Es un concepto moral, pero no es un concepto jurídico ni político, ¿no? Bueno, político sí, pero vamos. A día de hoy los tribunales, la legislación represiva del franquismo y todas las sentencias siguen siendo firmes y legales en estos momentos en el Estado español, ¿no? Bueno, y en resumen, la ley de 2007, como la definían algunos juristas, proporcionó una reparación muy limitada a determinados colectivos limitados de víctimas. Había unos avances mínimos en el camino de proporcionar acceso a la verdad a las familias, a las víctimas propias, ¿no? Y al conjunto de la sociedad, porque no había avances en materia de archivos. Y lo peor de todo, fundamentalmente, es que negaba explícitamente el derecho a la justicia a la víctima del franquismo, ¿no? Porque derivaba todas sus reclamaciones a una vía exclusivamente administrativa y nunca judicial, con lo cual nosotros incluso llegamos a valorarla como una ley de impunidad. Eh, Tenía elementos de ley de impunidad porque negaba explícitamente, como digo antes, el derecho a la justicia a las víctimas del franquismo y a su familia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que realmente no, por lo que nos cuentan, no aportó nada nuevo y que además, como bien dices, fue muy ambigua y de hecho el gobierno de Rajoy, al dejarla sin asignación presupuestaria, no eliminó la ley, pero al dejarla sin presupuesto fue una manera de invalidarla y realmente no hubo un cambio muy grande con esa ley. Ahora tenemos una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, cuya primera medida, que fue avalada por los tribunales, fue la de exhumar a Franco del Valle de Cuelgamuros. ¿Cómo vivisteis desde la Federación de Foros en la que tenéis y en la que representáis a muchas víctimas y familiares de la guerra civil y la dictadura franquista? ¿Cómo vivisteis aquella exhumación? En primer lugar, lo vivimos como un pequeño éxito propio, ¿no? Nuestra federación lleva 14 años convocando con otros colectivos una concentración siempre a las puertas del Valle de Cuelgamuros, del monumento de Cuelgamuros,
Por ejemplo, pues, el próximo sábado, día 21, volvemos otra vez a la puerta de Colgamuros con otros colectivos y otros compañeros, exigiendo la salida que llevábamos 14 años exigiendo la salida de Franco. Y, entre otras cosas, la reconversión del complejo del Valle de los Caídos, llamado el Valle de los Caídos, en un memorial antifascista. Bueno, creo que hemos colaborado en mantener la llama de la indignación social por la presencia de los restos del dictador en un lugar de honor como ese, ¿no? Financiado por todos, incluyendo también a las víctimas y a los familiares de los represaliados. El 24 de octubre del año pasado, el 2019, fue un día para nosotros y nosotras de alegría y de satisfacción. Bueno, en Madrid y otras ciudades celebramos la salida de los restos de Cuelgamuros con concentraciones festivas, pues yo creo bastante nutridas. Utilizamos un hashtag bastante provocador que era mover el esqueleto, que tuvo una cierta repercusión en medios de comunicación y en redes sociales. También hay que decir que quizás la alegría quedó un poco empañada por la forma en que se practicó la exhumación y el traslado de los restos de Franco, con un seguimiento por parte de la televisión pública que nos pareció excesivo. Fueron 4 horas de retransmisión en directo, ¿no? Sí. Parecía que... Y luego la llegada de Franco de los restos de Franco a Mingo Rubio, con exhibición de simbología fascista absolutamente impresentable. Nosotros consideramos que se intentó hacer una utilización política muy descarada de la exhumación y tal, y que debía haberse tratado de otra manera, ¿no? Hubiese sido mejor para la memoria democrática y para el respeto un poco de las víctimas de Franco. Sí, además que sí, me acuerdo ahora mismo de esas imágenes en las que los familiares de Franco le están sacando el ataúd con la bandera fascista encima. La verdad es que me chocó mucho y creo que fue parte de una revictimización otra vez a todos los represaliados que habían vivido esa dictadura y que muchos de ellos habían perdido la vida por su culpa. Fue insultante la Sí, llegada a Mingo Rubio con toda la simbología sí. franquista, con entrevistas a gente que estaba allí diciendo las mayores salvajadas y barbaridades del mundo. Nos pareció bastante impresentable, sí, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, Primo de Rivera sigue ahí enterrado junto a miles de víctimas que fueron llevados sin el consentimiento de sus familiares. Los monjes benedictinos siguen teniendo el control del edificio y sigue habiendo procesiones fascistas en el monumento construido por presos políticos. Está claro que hay que darle otro sentido a Cuelgamuros y a ese monumento, y me gustaría saber cuál es vuestra posición y cómo creéis que debería hacerse o qué debería hacerse con el Valle de Cuelgamuros para evitar la revictimización de las víctimas constante que ha pasado desde hace 80 años. Bueno, pues nosotros a lo largo de estos 14 años hemos ido elaborando manifiestos, documentos, notas de prensa. Digo, de los 14 años que venimos concentrándonos en la puerta de Cuelgamuros. Este año va a ser la edición número 15. Y dentro de eso que venimos defendiendo con otros colectivos, en primer lugar, consideramos que como elemento central debe resignificarse y debe reconvertirse el Valle de Cuelgamuros, todo el monumento, en un memorial de recuerdo a las víctimas. Porque hasta ahora no ha sido un monumento de recuerdo a las víctimas, ha sido un monumento de homenaje a los verdugos, lo cual es una situación absolutamente inaceptable, inconcebible y que no tiene parangón en ningún otro lugar de Europa ni del mundo, ¿no? El proceso de reconversión o de resignificación debería llevar aparejada, en primer lugar, la desacralización del Valle de los Caídos y la salida de la orden la orden custodia del Valle, que además ha tenido un comportamiento absolutamente impresentable durante todo el proceso, intentando por todos los medios evitar la salida de los restos de Franco, enfrentándose a los poderes del Estado y enfrentándose al sistema, a la democracia española, ¿no? Habría que eliminar la simbología nacional católica del Valle de los Caídos, la simbología fascista y nacional católica, incluyendo, como nosotros pedimos hace tiempo, esa cruz tan amenazadora que tiene muy poco para nosotros. La lectura que hacemos de ella es que tiene que ver muy poco con una cruz cristiana, sino que es una amenaza al conjunto de la sociedad española y de recuerdo de que aquello es de lo que pasa a la gente cuando se atreve a cuestionar quién manda en este país, ¿no? Es una amenaza permanente, ¿no? Consideramos que también que debe entregarse a su familia los restos de Primo de Rivera, en primer lugar porque consideramos no ya que, como dice la vicepresidenta del gobierno, que no puede tener un lugar de honor en el Valle de los Caídos, sino que hay que guardarlo en un lugar más discreto, tal, ¿no? Quiero decir. Y nosotros opinamos que los restos de José Antonio no deben estar allí porque nosotros negamos que sea una víctima de la guerra civil, ¿no? Como el resto, que parece ser que es el resto, según las actas fundacionales y del Valle de los Caídos, las personas que tienen que descansar allí, ¿no? Nosotros consideramos que José Antonio Primo de Rivera fue una persona que estaba detenida cuando empezó la guerra civil
por haber organizado, colaborado en actividades terroristas contra instituciones y contra personas del régimen republicano, y luego fue una de las personas de las bases fundamentales de la conspiración civil y conspiración política contra el gobierno de la República, que culminó en el golpe de Estado el 18 de julio. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, fue juzgado y condenado a muerte y fusilado en aquel momento en cumplimiento de la legislación entonces vigente, ¿no?, por parte de un Estado democrático como el de la Segunda República Española. Nosotros consideramos que los restos de Franco, de Primo de Rivera, deben ser entregados a sus familias, y que esto, igual que pasó con el tema de Franco, los restos de Franco, debe de dejar de ser por fin un asunto público para convertirse en un asunto privado, ¿no? Que cada uno hacemos con los restos de nuestros familiares, el entierro tal y como lo consideramos, pero no deben estar en un lugar de honor, en un lugar público, ¿no? Y otro elemento que tú has recordado antes es la devolución a las familias de los restos de los republicanos allí enterrados, que fueron robados y secuestrados en su época. Es un acto de justicia fundamental y central. Y como elemento central queremos que en ese proceso de resignificación se recurre fundamentalmente a los trabajadores forzados, presos políticos republicanos que construyeron el Valle, ¿no? Y que tanto las instituciones del Estado como las empresas que fueron beneficiarias de aquellos trabajos forzados de los presos políticos se retraten y pidan disculpas públicas y colaboren en la construcción, el memorial democrático, a un nivel de memorial democrático o un memorial antifascista, como con las características de la Escuela Mecánica de la Armada de Buenos Aires, del Museo del Holocausto de Jerusalén o del Museo de Auschwitz, ¿no? Un homenaje a las víctimas y el fin del homenaje a los verdugos. La verdad que me encantaría poder ver eso y Ya, poder ya, visitar Cuelgamuros, que, pues eso, realmente un monumento a las víctimas, un museo de significación antifascista, en el que realmente se cuente lo que pasó, qué pasó, cómo pasó, etcétera. Toda esa narrativa que nos han silenciado y que nos prohibieron contar durante tantos años. La siguiente medida que propone el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE es la nueva Ley de Memoria Democrática, anunciada hace apenas unas semanas. Desde el Foro por la Memoria entiendo que tenéis vuestras reservas en cuanto a que no recoge todas las medidas por las que asociaciones como el Foro lleváis luchando tantísimos años. Así que cuéntanos, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de la proposición de ley? Bueno, pues mira, hemos enviado a la Dirección General de Memoria Democrática hace unos 3 o 4 días nuestra valoración del anteproyecto de ley, y también hemos enviado un amplio documento que hemos desarrollado en lo que llamamos el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, ¿no? Que es una amplia reunión, un amplio grupo de trabajo donde participamos cerca de un centenar de colectivos de todo el Estado y de herederos del exilio republicano francés, ¿no? En la elaboración de este documento que hemos enviado a las autoridades y que haremos público en los próximos días con una nota de prensa y tal, hemos participado cerca de algo más, por lo que sé, de 70 colectivos en varias reuniones telemáticas por las circunstancias del momento. Y bueno, te puedo decir que nuestra federación sí valora positivamente determinados aspectos del anteproyecto que tenemos claro que suponen un importante avance con respecto a la ley de memoria histórica de 2007, ¿no? Pues no sé, puntos que decirte, pues el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo por el Estado español, Uh-huh. conforme al Estatuto de Víctimas del Delito. Otro elemento, el tratamiento de los lugares de memoria, del banco de ADN, del censo de víctimas, son un gran avance. Nos parece un elemento central y que estamos a favor, a ver cómo se plasma luego en el texto, la propuesta de implantación de la memoria histórica en el sistema educativo, fundamentalmente en la enseñanza secundaria, la apuesta por eliminar la simbología franquista, la extinción de fundaciones y la disolución de asociaciones que realizan apología al franquismo. Y bueno, y como hemos dicho antes, compartimos asimismo el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros. Claro, eso luego hay que ver cómo se plasma eso en la ley y cómo se hacen las políticas de memoria posteriores. Sin embargo, sí, como decías tú, hay otros criterios y otros elementos que nos parecen insuficientes o que directamente no nos gustan a partir de lo que venimos defendiendo nosotros desde hace un montón de años y, como te digo, el conjunto de colectivos del encuentro estatal, ¿no?
Mira, en primer lugar consideramos insuficiente la condena del franquismo tal y como aparece en el texto del anteproyecto de ley. Consideramos que debe ser mucho más explícita y que debe ocupar un lugar inicial. El primer artículo de la ley debe ser una condena explícita del franquismo, ¿no? Sobre la definición que hace de las víctimas, como desarrollamos, digo, ampliamente en el documento, que es un documento de 15, 16 páginas, creemos que no quedan incluidos o se hace de manera muy genérica todos los colectivos afectados por las diferentes formas de represión franquista. La verdad es que los colectivos afectados por la represión franquista son muy numerosos y con unas características muy diferentes, pero consideramos que hay determinados grupos o colectivos que no están incluidos, ¿no? No podemos conformarnos como hace el anteproyecto de ley, con declarar las sentencias represivas como nulas y legítimas. Esto lo que he dicho antes, esto viene a cuento de lo que he dicho antes con respecto al fracaso de la ley de 2007, ¿no? Porque digo, el tema ilegítimo es una definición que no tiene validez jurídica alguna, ¿no? Y propugnamos, por tanto, bueno, más que propugnamos, exigimos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos. Esto fue en el año 2007 una piedra de toque y uno de los elementos fundamentales o de las causas fundamentales del fracaso de la ley de 2007 fue la no anulación de las sentencias. Queremos que se produzca una anulación de sentencias de una manera muy similar como la que hizo la República Federal Alemana con todas las sentencias represivas y las sentencias condenatorias del nacionalsocialismo. Eso lo hizo el Bundestag y es un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? Creemos que mientras que en el anteproyecto de ley, el proyecto de ley, es un avance, cierto, la localización y sumación de las fosas comunes del franquismo, porque considera una responsabilidad directa e ineludible del Estado español, lo define así. Sin embargo, seguimos en la misma situación de que no se garantiza la indispensable judicialización de todo el proceso de identificaciones y de sumaciones. Es un grave error y es un gran problema. Entonces, continuamos perseverando en el sistema de exhumaciones privadas. Ahora mismo tenemos un gran problema porque están surgiendo convocatorias de subvenciones, decretos de transferir la posibilidad de hacer exhumaciones a los organismos de municipios y provincias, continuando con la legislación de la memoria histórica del 2007, es decir, continuando con el proceso de privatización en beneficio de asociaciones y familiares, o sea, y negando el derecho a la justicia. Hay un elemento interesante del anteproyecto de ley que para nosotros significa un rechazo, que aunque se reconoce que hubo delitos o represión y tal, en ningún momento aparece el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, ni de organizaciones, entidades particulares que se beneficiaron ampliamente del expolio franquista y del trabajo forzoso. Creemos que el anteproyecto tampoco garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados de la represión franquista, que esto es un elemento fundamental, porque ahí están todas las pruebas de lo que pasó, quién fue expoliado, quién fueron los responsables, quién fueron los represores, quiénes fueron los verdugos, están en los papeles, están en los archivos. Y el anteproyecto no garantiza el libre acceso, ni la desclasificación, ni la catalogación de todos los documentos contenidos en los diferentes archivos públicos y privados, ¿no? Y luego tenemos un elemento central, que es una de las grandes peleas, que nosotros exigimos una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad del franquismo, que es la ley de amnistía de 1977, y por supuesto parece que esto va a ser una línea roja que va a establecer el gobierno en la ley de memoria. Esto parece que no se quiere ni tocar y nosotros exigimos que esto no solamente se toque, sino que se declare explícitamente la nulidad de la ley de amnistía. Claro, porque si la ley de amnistía no se anula, ¿cuáles son las consecuencias para la ley de memoria democrática? Bueno, consideramos fundamentalmente que no hay justicia penal, quiero decir. O sea, tú puedes encontrar aquí... Mira, nosotros cuando hablamos de estas historias, nosotros siempre nos dicen, mucha gente de la derecha y tal, dice, es que son cosas de hace 80 años. Mira, nosotros conocemos asociaciones de amigos y asociaciones de compañeros y conocemos a muchas personas que han sido torturados, que han sido represaliados, que han estado en la cárcel, detenidos, recibiendo completamente agresiones a sus derechos humanos y como persona. Y esos crímenes y esos delitos han sido cometidos son coetáneos a lo que estaba pasando en América Latina durante las dictaduras del cono suramericano. Y en cambio, en aquellos países, en Argentina fundamentalmente, se está juzgando y se está llevando, o sea, no es un procedimiento teórico, es un procedimiento penal donde se está llevando a los represores y a los torturadores, se les está poniendo delante de un tribunal y se les está condenando, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos aquí con que eso es imposible por determinados elementos, fundamentalmente la ley de amnistía del 77, pero hay otros elementos más. Yo creo que uno de los elementos donde puedes encontrarte perfectamente cómo
cómo funciona la situación de la impunidad en el Estado español es la sentencia por la que en 2012 el Tribunal Supremo absolvió al juez Baltasar Garzón, al juez Baltasar Garzón de haber abierto un procedimiento a los crímenes del franquismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el Tribunal Supremo, dice que todos los crímenes, que no hay delitos sistemáticos, que todos están prescritos, que si es que que están todos amnistiados y tal, y entonces cierra los caminos a la posibilidad de hacer justicia real y verdadera dentro del Estado español, ¿no? Y esa es una de las grandes peleas. Nosotros consideramos que es fundamental que se anule se declare nula la ley de amnistía del 77, claro, porque nosotros también queremos justicia. No solamente queremos política de memoria, queremos justicia. Sí, no, y además creo que es la reivindicación de cualquier familia, justicia. Claro. Quizás esto me lo llevo siempre a lo personal, pero me gusta poner mi ejemplo porque es lo que conozco, pero mi abuelo tenía 8 o 9 años cuando vio a su padre cómo se lo llevaban los falangistas a fusilarle. Mi abuelo sigue vivo. Y como mi abuelo, muchísimas otras personas que han sufrido la represión, las torturas y que muchas veces nos olvidamos, que es que las torturas han seguido hasta hace casi como que el otro día, que es que han pasado muy pocos años, que Sí, mi generación es la primera que ha nacido en democracia y que todavía no hemos depurado las responsabilidades del franquismo. Y creo que exactamente. ya es hora. Sí, mira, por ejemplo, una de las, me lo he dejado antes, una de las propuestas fundamentales y de las críticas fundamentales que desde el encuentro hacemos al proyecto de ley de memoria es que abarca desde 1936 a 1978. Y nosotros, muchos colectivos de memoria, consideramos que hasta al menos 1982, 1983, se producen asesinatos, se siguen produciendo torturas en algunas comisarías, en cuartelillos, y luego hay una violencia parapolicial o directamente de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la época contra los demócratas, ¿no? Entonces consideramos que es muy insuficiente el tema de cerrar todo esto el año 78, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y se ve muy bien cuando lo comparas con otras democracias y cómo funciona Claro. la policía, etcétera, cómo han subsanado las heridas de las dictaduras y los regímenes fascistas. Arturo, muchísimas gracias por darnos a conocer la gran y necesaria labor que hacéis desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria al reivindicar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Simplemente os comentamos que estamos en la web foroporlamemoria.info, que tenemos un grupo en Facebook, que tenemos en Twitter @foromemoria, estamos en Instagram, tenemos un canal de Telegram y tenemos un canal de YouTube donde los podéis seguir y mandarnos ideas o comentarios de lo que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando y de propuestas para que las vehiculemos hacia las instituciones y hacia las movilizaciones. Perfecto, pondré todos los enlaces en todos los comentarios y para que Muchas gracias. pueda acceder a vosotros. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias.